Hemos estado hablando anteriormente, el capitalista, en su afán de obtener plusvalor, utiliza diferentes métodos, diferentes caminos. Uno de ellos es la plusvalía relativa, que esta consiste en el incremento de la productividad mediante la mecanización, mediante la incorporación del cambio técnico, los avances tecnológicos, las innovaciones, etc. Estas mejorías llevan a la reducción del tiempo de trabajo individual para la producción de mercancías. Dicho de otra forma, esto conlleva la reducción del valor unitario y por tanto se logra reducir el coste de producción de las mismas mercancías. Y así puede el capitalista colocar una cantidad de valores de uso en el mercado para lograr mayores niveles de ganancia. Como dicha situación se va presentando de manera generalizada en la economía, es decir, se va manifestando en las diferentes ramas de producción, pero si nosotros ponemos atención específicamente a la rama de producción de artículos de consumo, no llevará a la reducción, es decir, el incremento de la productividad de manera generalizada nos llevaría a la reducción de los tiempos de trabajo socialmente necesarios para producir bienes de consumo, afectando a la cesta de consumo que requiere la clase trabajadora. ¿Por qué la afectaría? Porque los medios de subsistencia tendrían menor valor. ¿Por qué tendrían menor valor? Porque ahora se producen en menor tiempo de trabajo. Ahora, las mercancías contenidas en esta cesta, contenidas en esta cesta de consumo para la clase trabajadora, por tanto costaría menos. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Qué implica que valga menos la cesta de consumo de los trabajadores? ¿Beneficia a la clase trabajadora por necesitar menor tiempo de trabajo? El valor de la fuerza de trabajo en el sistema capitalista se determina como cualquier otra mercancía, es decir, se determina por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlo y reproducirlo. Y lo que necesita el trabajador o la clase trabajadora para sobrevivir y reproducirse, para reponer fuerzas para el siguiente día, tener energía para trabajar nuevamente, son los artículos de consumo. Es el consumo. Y al valer menos, el trabajador necesitará menor tiempo de trabajo. El tiempo de trabajo necesario se reduciría para lograr obtener la cesta de consumo. Dedicaría menor tiempo de su jornada de trabajo para obtener la cesta de los medios de consumo. Y por tanto, al no cambiar el tiempo de la jornada laboral, ahora la clase trabajadora dedicaría más tiempo a generar productos para el capitalista. Es decir, aumentará el tiempo de trabajo excedente, haciendo que aumente el plusvalor y por tanto la ganancia del capitalista. Este proceso de plusvalía, generación de plusvalía relativa, conlleva a un proceso que se conoce como la desvalorización de la fuerza de trabajo, o también conocida como el empobrecimiento relativo de la clase trabajadora, que de mantenerse este proceso descrito en el tiempo, debido a que la clase trabajadora no tiene el poder suficiente para aumentar los salarios, esto se traduce en un incremento tendencial del grado de explotación de la clase trabajadora. Ahora bien, si nosotros visualizamos la fórmula de la tasa o cuota de plusvalía o la tasa de explotación y vemos que representa la relación entre la plusvalía y el capital variable. En otras palabras, expresa la relación que existe entre el ingreso creado por la clase trabajadora, que es apropiado por los propietarios de los medios de producción, y los ingresos que perciben el factor trabajo. En la terminología moderna estaríamos hablando que esta relación representa un coeficiente de distribución funcional del ingreso, donde la plusvalía representaría al total de beneficios, de intereses, de alquileres, etc.
Y como capital variable sería el salario, sería las remuneraciones de la clase trabajadora. Esto lo podemos visualizar en el indicador macroeconómico de la renta nacional de un país, donde la renta nacional es igual al excedente de explotación que contiene todas estas manifestaciones de la ganancia más las remuneraciones de la clase trabajadora. Esta tasa, cuota de plusvalía, se puede representar en términos monetarios, como acabamos de plantear, pero también de otras maneras. Marx establece que dicha relación se puede presentar en términos de horas de trabajo, en términos del tiempo de trabajo, logrando expresar esta relación como una división de la jornada laboral o trabajo presente, donde la cuota de plusvalía sería P' igual al trabajo excedente, el tiempo que el trabajador tarda en trabajar para el capitalista, entre el tiempo de trabajo necesario. Como sabemos que el tiempo de trabajo excedente es un residuo, que es la diferencia entre el trabajo vivo menos el trabajo necesario, realizando unas operaciones tendríamos que la tasa de explotación o cuota de plusvalía sería igual al trabajo vivo o al trabajo presente entre el trabajo necesario menos 1. Recordemos que son tasas y por tanto se expresan en porcentajes. De igual forma, en términos monetarios, sería la ganancia entre el salario monetario o el salario nominal. Y como la ganancia es la diferencia entre el ingreso creado por el trabajador en el proceso de producción menos su pago, podemos operar y tener la siguiente relación de la tasa de explotación o cuota de plusvalía, donde sería igual al ingreso entre el salario monetario menos 1. Si nos detenemos un momento al análisis del salario monetario, el salario nominal, y determinamos que la función del mismo radica en permitirle a la clase trabajadora poder comprar sus medios de consumo, poder adquirir la cesta de bienes de consumo necesarios para él y su familia. Ahora bien, esta cantidad de artículos de consumo que la clase trabajadora puede comprar, que puede adquirir, va a depender o va a estar determinado por el salario real. Y este salario real dependerá del nivel del salario monetario, una positiva por encontrarse en el numerador, y de manera negativa del precio promedio de los medios de consumo. Y generalmente se puede utilizar el índice de precio del consumidor, que representa la evolución de los precios promedios de los medios de consumo. En definitiva, después de todas estas relaciones, podemos expresar que la cuota o tasa de plusvalía como P' igual ganancia entre el salario monetario, que sería igual al salario real por el precio de los medios de consumo en términos promedio, es igual a la plusvalía entre el capital variable. Donde al capitalista lo que le interesa es que se incremente esta tasa y vendría este incremento determinado por el aumento de la ganancia y la reducción del salario nominal, que sería similar a la reducción del salario real y la reducción del precio promedio de los medios de consumo, a la reducción de esa cesta de la clase trabajadora, que necesita la clase trabajadora. A un incremento de la plusvalía, a una reducción del capital variable, en términos de tiempo de trabajo, aumentar el tiempo de trabajo adicional de la clase trabajadora, es decir, incrementar ese tiempo de trabajo excedente y reducir el tiempo de trabajo necesario. Si hablamos en términos de producto, para aumentar la cuota de plusvalía, se aumentaría el producto excedente, que es la cantidad de productos que elabora la clase trabajadora en el tiempo que elabora para la sobrevivencia del capitalista, y reducir el producto necesario. Ahora, si nosotros nos quedamos con estas tres representaciones de la cuota de plusvalía, podemos utilizarla en un ejemplo sencillo. Si en el mercado de la fuerza de trabajo se presenta la siguiente situación: una persona va a ofertar su fuerza de trabajo, donde por una jornada laboral de 8 horas, mensualmente le estarían dando un salario nominal de $600. Esta persona analiza que su salario está por encima del salario mínimo,
que está por encima levemente del salario de reserva que ya tenía en mente. Esta persona realiza ciertos cálculos básicos donde establece que tiene un salario diario de $20 y un salario por hora de $2.5. Por tanto, estima que es un buen trato, por lo que acepta el trabajo y firma un contrato generalmente de un año. Ahora, ya contratada, el capitalista utilizará en el proceso de producción todas sus capacidades, sus habilidades, sus experiencias, por ese tiempo contratado de 8 horas diarias. Y en este proceso, el capitalista determina que dada la experiencia, puede tener una productividad de 1, de igual a 1, es decir, que puede elaborar un producto por hora. Se elabora un producto por hora en 8 horas, con esa productividad, estaría elaborando 8 productos en total, diarios. El capitalista, de igual manera, estima que el ingreso unitario creado por la persona es de $10. Por tanto, la persona necesitaría solamente producir 2 artículos para obtener el pago de su salario por día. Si 2 artículos valorados a $10, $20 es el salario diario de esta persona. Y al producir un total de 8, estaría produciendo un excedente de 6 productos al día para el capitalista. En términos monetarios, estaría creando un ingreso diario de $80, $10 por 8 productos en total. Su salario sería el mismo, $20 diarios, y generaría una ganancia para el capitalista de $60 por día. En términos de horas laborales, en términos de tiempo, tendríamos una jornada laboral, un trabajo vivo de 8 horas, el tiempo de trabajo necesario para producir los artículos que necesita para sobrevivir, que son 2, y teniendo un residuo en total de 6 horas como tiempo de trabajo excedente. Ahora bien, si nosotros estimamos las diferentes formas de la tasa de plusvalía o la tasa de explotación para visualizar esta situación inicial de esta persona trabajadora, tendríamos lo siguiente. Tendríamos una cuota de plusvalía de 300%, ya sea en términos monetarios, la ganancia de 60 entre 20, que es el salario, o en términos de trabajo excedente, que serían 6 horas entre 2 horas, y en términos de producto, que sería el producto excedente entre el producto necesario, que también tendríamos un nivel de explotación, una tasa de explotación del 300%. Ahora, ¿qué pasaría si el capitalista, en su afán de obtener mayores ganancias y dada la competencia que se da en el mercado, se ve inducido, se ve obligado a introducir mejores técnicas, a introducir innovaciones en el proceso de producción, de tal manera que esto le llevaría a incrementar la productividad de esta persona contratada? Estas mejoras elevarían la productividad en un 25% y ahora esa persona produciría 1.25 artículos por hora. De producir un artículo por hora, con el cambio técnico, ahora produce 1.25. El capitalista estima que se mantiene el ingreso unitario en $10, por lo que, incrementando la productividad, ahora en las 8 horas de la jornada laboral, el trabajo vivo, se producen 10 artículos. La trabajadora o el trabajador seguirá necesitando la producción de 2 artículos para lograr alcanzar su salario diario. Y obtendría un producto excedente de 8. Es decir, la diferencia entre la producción total diaria menos el producto necesario diario para esta persona. En términos monetarios, tendríamos un ingreso diario
creado por esta persona trabajadora de $100. Su salario se mantiene constante, recordemos que firmó un contrato y la ganancia ahora se ha incrementado en $20, pasando una ganancia de 60 a $80. En tiempo de trabajo, la jornada laboral se mantiene en 8 horas y ahora aquí está lo importante. El tiempo de trabajo necesario se ha reducido a 1.6 horas. Pasó de 2 horas a 1.6. Es decir, que ahora la persona trabajadora necesita menor tiempo para producir sus artículos, para producir los artículos que necesita. Y el tiempo de trabajo excedente como residuo ahora incrementó. Pasó de 6 horas a 6.4 horas. Con estos nuevos niveles de producción y productividad, si estimamos la cuota de plusvalía, tendríamos lo siguiente. Tendríamos una tasa de explotación del 400%, pasando de una tasa de plusvalía de 300 a una tasa de 400 en las diferentes formas de estimación de este indicador. Podemos ver que este aumento de productividad ha conllevado a un incremento de la explotación, ha llevado a un aumento de la cuota de plusvalía. Aumentar el valor que genera la fuerza de trabajo. A eso ha llevado la productividad. Y a reducir el valor de la misma fuerza de trabajo, a reducir el tiempo de trabajo necesario. Inicialmente, lo que podemos visualizar, lo que está dado en el proceso de producción, es el valor de la fuerza de trabajo, como el ejemplo que acabamos de ver, que era de $20 diarios. No se tenía asegurado cuánto generaría o rendiría la fuerza de trabajo, porque esto dependería del nivel técnico de cada unidad productiva. Una unidad productiva con el nivel de productividad de 1 plantea cierta generación de valor de la fuerza de trabajo versus una unidad productiva con un nivel de productividad de 1.25%. Es diferente, ¿verdad? Es diferente. Entonces, se puede plantear que el fenómeno de obtener mayor plusvalor de parte del capitalista por estos métodos es un fenómeno general de la circulación del capital y es el objetivo principal del capitalista, que hemos dicho se logra incrementar ya sea por la plusvalía absoluta o la plusvalía relativa, que es lo que estamos comentando, que es la manera típica del capitalismo. ¿Ya? Y que hemos dicho que se logra con los incrementos de la productividad. Por tanto, la productividad es un indicador relevante y actúa en doble sentido. Para que exista una diferencia entre el valor que crea, que genera la fuerza de trabajo y el valor propio, la fuerza de trabajo debe aparecer como una mercancía más en el mercado de la fuerza de trabajo. Solo de esta manera podrá ser comprada por el capitalista. Por tanto, podemos expresar que la existencia del mercado de fuerza de trabajo constituye una razón social necesaria para la existencia del modo de producción capitalista. Podemos concluir que la condición estructural del capital reside en que las necesidades de reproducción de la clase trabajadora, estas necesidades que son medidas por su cesta de consumo, se sitúe sistemáticamente por debajo del nivel general de la productividad de la misma clase trabajadora. De modo que la masa salarial que se le otorga le impide adquirir la totalidad del producto. En definitiva, la producción de plusvalor, sobre todo relativo, constituye la forma natural de la producción capitalista. Y los procesos de incremento de la productividad misma del trabajo presenta dos caras, donde una sería
la producción de plusvalía relativa y la otra sería la desvalorización de la fuerza de trabajo. Los procesos de aumento de la productividad del trabajo presenta dos fuerzas, presenta dos caras. Aumentar el valor que genera la fuerza de trabajo, que se traduce en un ingreso mayor, que se traduce en un ingreso mayor que es creado por la clase trabajadora, pero que se traduce en mayor ganancia para el capitalista. Y la otra cara sería la reducción de la fuerza, del valor de la fuerza de trabajo, la reducción del tiempo de trabajo socialmente necesario para la generación de esa cesta de consumo, la reducción del valor correspondiente, en fin, la desvalorización de la fuerza de trabajo. El desarrollo del sistema capitalista implica y lleva consigo aumentos de la productividad y por tanto aumentos de la tasa de explotación laboral o aumentos de la cuota de plusvalía.